GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, CFDI 3.3 y su complemento de pagos, con la participación especial del maestro Francisco Cárdenas Guerrero, quien es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de las Naciones. Cuenta con diplomado en Seguridad Social Infonavit en el Centro de Estudios Fiscales y Administrativos, así como diplomado en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Socio director del Centro Profesional de Capacitación Fiscal SC. Asesor contable y fiscal de diversas empresas. Expositor y conferencista en cámaras y organizaciones profesionales al interior de la República, en las que se encuentran Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, Colegio de Contadores Públicos, Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Tribunales Colegiados en la Ciudad de México, Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Docente a nivel posgrado y licenciatura en diversas universidades en el interior de la República. En la conducción nos acompaña el maestro Carlos Orozco Felgueres Loya. Muy buenas tardes, tengan todos una emisión más de este programa y me siento muy contento de estar aquí con mi amigo Francisco Cárdenas, gracias, al cual, por supuesto, que él es el conductor de otros programas, pero se me ocurrió que era importante, mi querido Paco, invitarte el día de hoy porque pues todo este tema de comprobante fiscal que ya se supone, así es, que ya llegó a su etapa, no sé si de agonía, de tanta prórroga, y ya ahora ya nace el niño. Así es. Pero no sé, y entonces yo creo que vale la pena porque estamos en un momento antes de entrar al 1 de septiembre, ¿verdad? Así es. Antes de entrar estamos a día 27 y la idea de estar con todos los que nos ven y nos escuchan es, pues qué mejor invitando al experto, al estudioso de la materia, y no quise dejar pasar esta oportunidad porque pues no sé si estamos listos, preparados, si hay dudas, no hay dudas, cómo le hacemos con la versión anterior. Claro. Yo quisiera que nos actualizaras cómo debemos de entrar ya a esta nueva disposición o ya simplemente entre en vigor. Claro. Ya no va a haber otra prórroga porque no vaya a ser como la de... Ya no va a creer nadie nada, ¿verdad? Así es. Pero qué mejor que contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Antes que nada, agradezco que me hayas distinguido invitándome. Gracias. Y bueno, pues amigos, gracias por estar con nosotros. Hay una situación de la que yo quisiera que partiéramos. Sí. La entrada en vigor, o más bien la prórroga que nos han estado ofreciendo, el SAT dice que ya se termina el 31 de agosto y que no habrá más prórroga. Yo lo veo todavía complicado de que no exista prórroga, sobre todo por dos temas. Sí. Uno, por el tema de la cancelación del CFDI, ya platicaremos de él, y te darás cuenta que tenemos un manual de 70 hojas para poder cancelar un comprobante, lo cual no quiere decir que ocupes las 70 hojas, pero sí tienes que estudiarlas. Y los PAC que deben de estar preparados para esta nueva mecánica de cancelación del CFDI, y que dice el SAT hace 3-4 días que el 97% de los PAC ya están preparados. Pero tú pregúntale a los contribuyentes si han cuestionado al PAC si está preparado, y se convierte al revés, que el 10% es el que dice que el PAC ya está preparado y el 90% te dice que no. Yo lo veo todavía complicado para que entre en vigor el 1 de septiembre. Considero que deben de permitir un poco de más tiempo. ¿Tú consideras que debe haber más prórroga? Sí. ¿Cuándo estaría listo el PAC y el contribuyente? El PAC ya debe de estar listo en enero. O sea, no sé, pudiéramos ver si no aprender sobre la marcha o no. Yo creo que sí es importante siempre y cuando tengas las herramientas, y las herramientas creo que todavía no están perfectamente elaboradas. ¿Por qué? Porque el PAC requiere presentar una solicitud en algunos casos de cancelación y darle seguimiento
a esa solicitud de cancelación. Y muchos pensamos en cancelaciones de un comprobante o 2 comprobantes, pero hablemos de 100, 200 comprobantes a los cuales tenemos que darle seguimiento. Eso por un lado, pero no solamente es la parte informática, también la preparación contable, del registro contable. Te pongo un ejemplo. Tú cancelas un comprobante porque tiene un error y lo vas a sustituir por otro comprobante que sea correcto. Entonces, el comprobante que tú registraste en tu contabilidad fue el comprobante madre. Ahora cancelas y sustituyes. Vas a tener que regresarte a tu registro contable para identificar el que se sustituyó al que cancelaste. Eso todavía no lo tenemos regulado. Eso por una parte. Además de las circunstancias que conllevan la cancelación, que ese es todo un tema y podremos hablar aquí la hora completa de qué origina la cancelación del comprobante. Estamos hablando de nulidad, estamos hablando de la resolución, es decir, rescisión, revocación, o estamos hablando simplemente de un error. Creo que la autoridad se manifiesta en donde tienes 2 momentos, ¿no? Si la transacción o la operación desaparece o se deshace, Así es. ¿sí? Ahí me parece que o se sustituye por otra, ¿no? Exactamente, es correcto. ¿No? Ahí estamos con los dos, O sea, los dos panoramas. Oye, ya no, yo hice una operación de compraventa, ya la cancelé definitivamente, ¿no? Así es. O hice la operación de compraventa, pero ha habido un error en todo el tema de plazo, de pago, de cosa, de entrega, ¿no? Entonces ahí necesitaríamos pensar en reponer la operación. Correcto. Pero seguiría estando viva. Subsiste la operación. ¿No? O sea, Es subsiste, no se muere. Es correcto. Pero ¿estamos preparados los contadores para entender esa diferencia? Te pongo el ejemplo. Si al contador le dices, subsiste la operación, se cancela el comprobante anterior, que ahí es todo un tema también, y se sustituye por otro correcto, ¿registras contablemente ese movimiento? Entonces el contador te va a comentar, sí, porque se canceló un comprobante. No, porque la operación subsiste. Son documentos que cambiamos nada más. No voy a cambiar la operación, no voy a cambiar el ingreso acumulable, el IVA, no voy a cambiar nada. Va a cambiar la condición de la operación. Nada más el comprobante que le da soporte, que es a lo que me refería. Tengo que cambiar el soporte contable. Esa parte la tenemos todavía que... Compleja. Exacto, la tenemos que aterrizar. Entonces, si me vas diciendo con ejemplos, como lo hiciste con el CFDI 3.3, si me vas diciendo con ejemplos, lo voy entendiendo. Mira, te pongo un caso problemático actual que si no lo aclara la autoridad se convierte en un problema. Tú tienes un comprobante que ahora puede tener referencia de otro documento relacionado, ¿de acuerdo? Entonces, sí, vamos a platicar un caso concreto, una nota de crédito, ¿sí? ¿Nodo documento relacionado? Sí. ¿Con cuál se relaciona? Con el de ingreso que le da origen a la nota de crédito. Bien. Ahí vamos bien. Ingreso, egreso, nota de crédito. La nota de crédito tiene un error. Me dices, cancélamela, sustitúyela. ¿Ok? Entro a la página del SAT para cancelar y me dice no cancelable. ¿Por qué? Porque tiene relacionado otro documento como mínimo. Y te aclara la guía. Si quieres cancelar este documento de egreso que tiene relacionado otro, cancela primero el que tiene relacionado. A ver, entonces fíjate lo que tengo que hacer. Para poder cancelar el de egreso, tengo que cancelar la operación original, el de ingreso. No la operación, perdón. El comprobante que le dio vida a la operación. El comprobante de ingreso lo cancelo. Luego cancelo el de egreso, que ya lo puedo hacer porque ya cancelé el anterior. Y luego sustituyo otro de ingreso. Y luego sustituyo otro de egreso. O sea, dime... Qué complejo. Dime si estamos preparados para eso. Ahora, ¿qué es lo que en mi opinión quiso decir? Tampoco soy mago, pero te explico cuál es mi punto de vista en relación a eso. A ver. ¿Qué pasa si el de egreso no lo cancelo? No lo cancelo. Simplemente sustituyo. Expido otro
poniendo la clave de relación 04, sustitución de CFDI previo sin cancelar el de egreso. Tipo complementaria, que el complementario sustituye al normal. ¿Sí? Con eso le estoy relacionando la operación y con eso me evito la cancelación del de egreso y me evito la cancelación del de ingreso. Ese sería para mí. Sería, en lugar de cancelación, sustitución. Sin cancelación, exactamente. A ver, entonces, sustitución sin cancelación. Pero ¿estás de acuerdo que necesita la autoridad darlo a conocer su criterio? Decir, efectivamente, no voy a tomar en cuenta el primero, voy a tomar en cuenta el que lo sustituye para evitarme este problema. Ahora, si esto lo permitiera de esa manera, me facilitaría. Pero hay una segunda forma en que me lo facilita. ¿Por qué no me permites cancelar un comprobante que tiene relacionado otro? ¿Qué va a pasar si me permites cancelarlo y después sustituirlo por otro? Nada más sustituirlo, cancelarlo, sustituirlo, sin cancelar el anterior que está relacionado. ¿Para qué? Para que si sigues la cadenita, este que está sustituyendo al cancelado te va a permitir darte cuenta que se canceló por un error y el otro queda vivo, porque la operación subsiste. O sea que el comprobante madre no se cancela. Nunca se cancelaría, Nunca se cancela. salvo que tuviera el RFC. Salvo que tuviera un error equivocado. Ahora, no estoy diciendo que no se pueda. No se cancela porque está bien. Lo que no quiero es cancelarlo porque está bien. Si está mal, por supuesto que se cancele. Pero, ¿te das cuenta de esta problemática? Pero está reponiendo tanto. Pues es que es un costo administrativo enorme. Enorme. Pero te estoy platicando de un comprobante de una operación. Ponte a pensar en una aseguradora que expide miles de comprobantes y tener control de todo esto y que el PAC tenga preparado su sistema para controlar todo esto. Que no lo canceló, primero cancela el otro el sistema y después se repone este y después repone este otro. De tal manera que el contribuyente tendrá que dejar siempre toda la fotografía completa, ¿no? Correcto. Pensando en que... Y a eso le agregamos que ya la tienes, vamos a suponer que haces todo el movimiento, que no debería de ser, en mi opinión, cancelar todo y luego sustituir todo. Pero suponte que lo hicieras. Ahora todos sus asientos contables deben de estar referidos a otro comprobante fiscal, no al que le dio origen al registro contable. Todo esto tiene que regularse, tiene que modificarse. ¿De aquí al 1 de septiembre? Yo por eso te comento que para mí no es viable que entre en vigor, que se termine la prórroga. Necesitamos, sí, sobre la marcha, ir viendo cómo se hace, pero estos casos son graves, no son de sobre la marcha irlos arreglando. Creo que ya deben de estar listos por el sistema del SAT, preparados, porque tenemos la duda. Un comprobante tiene un error, cualquiera, ya olvídate que esté relacionado o no relacionado. Un comprobante cualquiera tiene error, tipo ingreso, tiene un error en RFC o en otro, lo voy a sustituir por otro. ¿Cancelas el que está mal? Porque hay opiniones de expertos que dicen, no, porque el que sustituyó al que está mal es el que vale, el otro ya no vale. O sea, como el testamento, ándale, el último es el único que vale. El último es el que vale. Okay. Alguien te va a decir esa posición, ¿eh? Te voy a decir, no, para mí, el que sustituyó. Ya se repuso toda la operación. Sí, claro. ¿Por qué no, autoridad, lo regulas? ¿Por qué no me dices, efectivamente, el comprobante que tenga la clave 04 de sustituir CFDI previo, ya no es necesario cancelar el anterior? Pero si vemos cómo está redactada la miscelánea el día de hoy, la resolución miscelánea, cuando te habla de la regla 27138 y 27139 de la cancelación del CFDI, te dice, cuando apliques la facilidad prevista en esta regla, la 27139, que es cuando no necesitas aceptación del cliente para cancelar, por ejemplo, cuando no transcurren más de 3 días, cuando es menor a 5,000 pesos, dice, para aplicar esta facilidad, RIF, por ejemplo. Constancias, ¿no? Que no se entiende RIF, ¿verdad? No. Es del RIF, cancélaselo, sí. No importa. Es por 1 millón. Sí, ¿y por qué no? ¿Por qué? Claro, no hay razón. Pero dices, bueno, ok, está bien, ya. Eso en el último párrafo te dice, cuando exista la necesidad de cancelar un comprobante de acuerdo a esta facilidad, o sea, sin aceptación del cliente,
cancelarás el comprobante que tiene el error y el sustituto lo relacionarás con el cancelado. Para mí ahí me da a entender la autoridad que su criterio es que aunque sustituya otro, se debe cancelar el que tiene el error. Eso. O sea, la madre. Exactamente. O sea, no puede haber hijos sin madre. No. Aquí solitos, autónomos. Solitos. Nada más hablamos sin que estén relacionados. Un solo comprobante que tiene un error nada más y que lo voy a sustituir por otro. ¿Sí? Entonces, mi opinión es, cancelas el que tiene el error y dejas vivo el que lo sustituye. Okay. Pero lo que te platicaba es que hay criterios en el sentido de que al momento en que sustituyes, no cancelas el que está mal. Con el cual no, o sea, el que está mal, nunca, o sea, el madre nunca moriría, nunca se cancelaría. En este criterio que te platico, no. Con el cual no coincido, pero sé que revistas especializadas, gente de la materia lo ha ¿Y eso considerado. es igual que dejarlo sin efectos con un comprobante tipo E? No, porque el comprobante tipo E lo deja sin efectos, pero para efectos aritméticos nada más. Okay. Pero ahí tienes otro problema. ¿Y si va del 100%? Ahí pudiera ser. O sea, hago un comprobante tipo E por el 100%, Sí. ¿no? ¿Sí? No lo cancelo el madre, pero le dejo sin efecto Aritmético. y luego emito otro comprobante. Correcto. Ya lo regulamos desde el punto de vista fiscal. Ok. ¿Sí? Pero ahora viene tu problema contable. ¿Qué registras en el tipo egreso? Porque estás haciendo una nota de crédito. De acuerdo. Y puede ser del 100%. Si el descuento es del 100%, ¿sí? Entonces, es el único caso en que, en mi opinión, aplicaría. Sí, yo creo que es... entonces tendría que usarse un comprobante tipo E para sustituir un comprobante con errores no cancelable. Y sería la locura, es lo que digo, no comparto el que con nota de crédito puedas cancelar un comprobante. A ver, ¿de qué sirve toda la mecánica de cancelación? Avísale al receptor para que él esté de acuerdo en la cancelación. Carlitos, te mandé la solicitud y dijiste no quiero que lo canceles. Y te la vuelvo a mandar y contestas no. ¿Qué hago? Independientemente de que la miscelánea no lo contempla, hay algo bien sencillo. Te genero nota de crédito. Y te lo cancelo aritméticamente con la nota de crédito. Sí, le quito el efecto. Le quito el efecto. No necesito que tú estés de acuerdo. Correcto. Cuando se da cuenta el SAT de esta situación, modifica su criterio que tenía anteriormente, que permitía y le gustaba al SAT que cancelaras aritméticamente con nota de crédito. Ahora, al darse cuenta de que está regulando la cancelación, ya no le gusta ese criterio, cambia su criterio y ahora habla de cancelar el comprobante y sustituirlo por otro. Sí. Entonces, a estas partes me refiero en que tenemos que preparar complejo más este tema. Tenemos que, los contribuyentes y el SAT, prepararnos más todavía. No estamos preparados cuando nos cambia la situación y nos dice un mes antes y nos manda un manual un mes antes. No es suficiente. No es suficiente. Y el PAC, hay un problema con el PAC. Nosotros pensamos que los PAC están súper preparados, súper a la vanguardia, y te encuentras en la práctica que no todos los PAC están preparados. Ahora, se supone que en esta versión 3.3 el PAC como que tiene más responsabilidad de timbrar, ¿no? Es correcto. Creo. Tiene una multa. Tiene una multa, lo cual no pasaba con la versión anterior, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el error era... Entonces ahora podría ser responsable subsidiario el PAC de que el comprobante tenga errores. No así. Lo es con una sanción por parte de la autoridad de 5 pesos por cada CFDI que no valide que cumpla con los requisitos que marca el anexo 20. Tiene una multa. Es económica la multa. Es económica. Eso pagando se resuelve. Él resuelve su problema. Pero estamos hablando de 5 pesos cuando ¿Por cuánto? se ve muy baja, pero multiplícala por 100,000 comprobantes, 200,000 sí, comprobantes. esto es volumen. Así es, ¿no?
Entonces, pero aquí abre otro tema. Que el Código Fiscal dice, contribuyente que le dé efectos a un comprobante que no reúna requisitos comete el delito de equiparable de defraudación fiscal. A ver, yo no me di cuenta que reunía los requisitos y le di un efecto, pero ¿qué no ese comprobante tuvo que haber sido también verificado por el PAC? Sí, lo que pasa es que el fisco dice que el PAC no es el que deduce. Correcto. Pero viene otro problema. Y si lo hago, estoy de acuerdo, y si lo hago a través de la página del SAT. Me dice el 29, ¿qué va a hacer el SAT? Verificar que cumple los requisitos. Yo creo que sí, pero pues la defensa podrá decir, yo no soy el que hace la deducción. O sea, el que tiene que verificar los requisitos es el contribuyente que deduce, no el que está emitiendo, o sea, no el que está timbrando. Ok. Pues pero pudiera ser a mí me queda ahí el hecho de que... ¿Tú crees que sea un argumento de defensa en una deducción o en un acreditamiento de IVA decirle, por ejemplo, en el tribunal, oye, pues es que el comprobante me lo autorizó el SAT, que fue el que me timbró? Claro. Es que te van a marcar un requisito de forma. Yo en lo que estoy en contra, no, tú sabes perfectamente y eres el experto en materialidad. No hablo de la materialidad. Hablo de la forma. Habla de un requisito de deducibilidad. Es más, yo me equivoqué y te pongo un ejemplo real. Yo voy a expedir el comprobante y el Código Fiscal de la Federación me señalar la forma en que se realizó el pago. Realizó. ¿No me has pagado? ¿No me has pagado? Yo no puedo señalar la forma en que se realizó y me dice la guía, ponle 99 porque todavía no se realizó el pago. Pero tú me dices, quiero que le ponga 03. Yo digo, bueno, pero no me has pagado. O le pones 03, o no te pago, o no contrato, o no hacemos la operación. Me urge y te pongo 03. Ahí está el 03. Sí, cree en mí. Sí, claro, creo en ti, aquí te va. Entonces, fíjate en qué problema nos metimos. Yo no anoté el requisito conforme a lo que establece el código, me pueden multar. Yo tengo una multa nada más como emisor. Pero tú, cuando te vas al código, dice, darle efectos fiscales a un comprobante que no reúna los requisitos que señala el 29A. Y si me dices, no lo reunió, porque le pusiste una clave que no correspondía cuando lo debiste, cuando te lo expidieron. ¿Y si sí lo pagó con la 03 después? Pudieras convalidarlo. Pero si por cualquier cosa lo pagó con la 02, ya no cumpliría. Ya no cumpliría. Y cumplió a posteriori. A esos tipos de cosas me refiero que no deberían de ser consideradas como un delito. Sí. O sea, no. Y además, a eso me refiero, yo te lo mandé a ti y tú lo validaste. O sea, a ese tipo de errores de forma me refiero y que en la práctica causan controversia. No cancelé el comprobante correctamente, no puse la clave de relación correctamente, que es otro tema. Sí, no somos delincuentes. Así es. Hemos cometido errores normales, humanos. Nada más. Entonces, si quieres imponer una sanción económica, estoy de acuerdo, pero no una sanción corporal. Ahora, si hablamos de cosas técnicas, el propio SAT comete errores en la parte que se supone debe de ser técnica. Te pongo un ejemplo. Si me vas a condicionar el que cuando yo relaciono un folio fiscal a un comprobante y que no lo puedo cancelar si no previamente cancelo el folio al que está relacionado, mejor no relaciono. Y la pregunta es, ¿y cuál es la consecuencia de no relacionar? ¿Es obligatorio? Y la respuesta es no. Si vemos el anexo 20, se compone de nodos y se compone de atributos. El nodo documento relacionado dice nodo opcional. No dice condicional, dice nodo opcional. Debería ser condicional. ¿Cuál es la condición? Si estás dentro de las claves, lo utilizas. Si no estás dentro de las claves, no lo utilizas. Y si no lo llenas, no puedes seguir. Correcto. Y aquí sí puedes seguir. Y aquí puedes seguir. Y dice nodo opcional. Okay. Entonces me estás obligando
a no relacionar. O a que yo decida. O a que yo decida si me conviene o no me conviene. Así es, dependiendo de la operación. Correcto. O el cliente. Entonces, nos vamos preparando. Creo que la responsabilidad es prepararnos. Ya, en el 3.3 tienes un largo trecho. Ya tenemos 8 meses en los cuales ya nos equivocamos. Ya nos permitieron equivocarnos 6 meses en la clave de unidad de medida, en la clave de producto o servicio. Ya empiezas a aprender con tu proveedor. Ya empiezas a aprender. Así como estamos aprendiendo sobre la marcha, está bien ya. El 3.3 está bien ya. Pero nos faltan el complemento de recepción de pagos también, que también entra, se termina la prórroga el 31 de agosto y que ese tiene otro problema más grave aún. ¿Por qué? Porque independientemente de la mecánica, que ahí sí ya está lista, que ahí sí te la compro, que ya no me des prórroga. Pero ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que me dé cuenta de lo que voy a hacer para modificar, lamentablemente, hasta ahorita, mi control interno. Te pongo 2 ejemplos sencillos. Estamos mal acostumbrados los contadores a no identificar los depósitos. Sí. Ve tu contabilidad. Clientes, depósitos no identificados. Sí, pareciera como si pudieras nada más cobrar con pago referenciado, caray. Exacto. Porque, bueno, es que yo no sé, estamos al día 31 y me llegan, mira, un ejemplo muy fácil, pues sí, te llegan, los clientes te pagan. Claro. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una política en la cual al cliente le vas a decir, cuando tú me pagues, necesito acreditar tu pago. Tienes 3 días para acreditar tu pago. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hace el contador mal hecho es que en el momento en que recibe el pago, en el momento en que lo recibe, le da efecto. Le da efecto a unas facturas que no sabes si van a ser adecuadas o no. Ni siquiera determina quién es el cliente. Correcto. ¿Y cuál es la forma conservadora, según nosotros como contadores, de registrarlo? Paga el IVA. Pues paga el IVA y mételo a deudores, ¿no? Exacto. Y ya sería bueno. O ya no. O mételo anticipo cancela, de clientes. o ya cancela la cuenta. Ya cancela la cuenta. Entonces, tenemos un grave problema los contadores de comunicación. Entonces, el CFDI, con complemento de recepción de pagos, tiene un problema de control interno y de comunicación. Cuando nosotros resolvamos ese problema y aprendamos como contadores a preguntar, entonces va a cambiar. Porque cuando yo pregunte, es cuando el cliente tendrá que tomar medidas para decir, a ver, Carlitos, si tú me vas a pagar, yo estoy muy contento de que me pagues. Nada más, por favor, avísame a qué facturas te las aplico para que estemos de acuerdo en el saldo que tenemos en común. La propia guía del SAT, fíjate cómo se adelanta y dice, Sí. en el momento en que me pagas, me debes 1 millón, son 5 facturas y me pagas 400,000. Fíjate nuestra mentalidad como contador. ¿A dónde la aplico? A las más antiguas. Sí. No, espérate. A la primera. Exacto, a la primera. Sí, así la primera que me debe. Claro. Sí, ya me la aplicaste. ¿Sí? Pasa el mes y tú y yo como directivos de la empresa nos ponemos a platicar. Carlitos, me debes ahí unas facturas, ¿eh? Me debes la última, la que te di la semana pasada. No, ya te la pagué. ¿Cómo? Sí. Es que yo la apliqué. No, esa era a la primera. Yo no apliqué PEPS, apliqué WEBS. Y entonces, fíjate. Dices, A ver, ahora, ¿qué pasa si ¿cuántos días tiene mi cliente para decirme a quién aplicarla? Correcto, 5 días naturales. Ok, 5 días naturales. Si no me dice, a las más ahora antiguas. sí. Entonces, lo que le tengo que decir al contador es, relájate. Eso, relájate. Tranquilo, no te preocupes. Todavía no apliques. Todavía no apliques. Pero te va a decir, no. Fíjate. Por eso te digo que todo esto es un tema de control interno, sistemas, sí. contabilidad, fiscal, derecho común. Es tan hermoso y tan complicado. A ver, te va a decir el contador. Yo no puedo quedarme 5 días sin registrar, ¿eh? Porque el sistema, yo tengo un RP
Registra al momento. En el momento en que cae el dinero, Y yo no puedo esperar. entonces hay que cambiar el sistema. Hay que ver ahí cómo lo vamos a hacer, porque tenemos dos situaciones. Oye, espérate. Contabilidad te obliga a registrar las operaciones día con día. Fiscal te dice, tienes hasta el último día del mes siguiente. El derecho común te dice, en el día en que se realicen las operaciones. Entonces, lo que tú puedes hacer es registrar contablemente, cargando a bancos, abonando a clientes, el cliente que corresponda, y posteriormente vas a identificar en tu auxiliar a la factura a la que corresponde. Tienes tiempo para hacerlo. O pedirle a tu cliente que te diga a qué factura aplicarla o qué. Vamos a la comunicación y vamos al control interno. Pregúntale al contador, pregúntale. Oye, contador, ¿por qué no haces esto? No, es que el cliente nunca me dice. Y la pregunta es, ¿ya le preguntaste? La respuesta es jamás. Sí. ¿Sí ves la implicación? Sí, porque entra todo al mismo, o sea, entra al mismo recipiente. Correcto. Entonces, ahora tengo que preguntarle al cliente o tengo que decirle al cliente. Si no me dices en 5 días, yo lo voy a aplicar este pago a la primera que te expedí. Correcto. O a la más antigua que yo tenga. Correcto. Perfecto. Ese es un cambio, ¿no? Ese es un cambio importante. Estamos pensando diferente. En la forma y haciendo diferente. Correcto, en la forma en que voy a trabajar. Después, ahora, yo necesito información. Tú necesitas tu comprobante de pago. Yo necesito información para proporcionártelo, para expedirlo. Necesito que me digas de qué cuenta me pagaste. Sí. Necesito que me digas el RFC de tu banco. Te van a decir ahorita, ¿eso es opcional? Sí, hoy es opcional. Para efecto de el CFDI con complemento de recepción de pagos. Pero es opcional para el registro contable, de acuerdo al 33 apartado B del reglamento de código y el anexo 24 de contabilidad, pólizas y auxiliares, no. Es obligatorio. Es obligatorio. Sí. Entonces ya tenemos, yo con todo gusto te doy el comprobante, nada más que proporcióname la información, porque aquí todo va a ser analítico. Y si tu cliente no la sabe. Correcto. Entonces yo no estoy en posibilidad de expedirlo. ¿Te voy a denunciar? Sí, correcto. Cuando me denuncies, yo le contestaré al SAT, en este momento lo expido, con todo gusto, los datos. Nadie está obligado a lo imposible. Esa es la mentalidad que tiene que cambiar. Sí. Sin miedo. Sin miedo. O sea, esa es la verdadera reforma. Esa es la verdadera reforma. No el papel, no el CFDI, no el XML. No la mecánica. No el XML. Es correcto. A ver, ¿qué pasaría con... A ver, dame, por ejemplo, CFDI 3.2. Ya cobré ahorita, de 6 pagos cobré 3. Y en septiembre cobro los otros 3 en adelante. ¿Hay complemento para pagos con versión 3.2? Puede haber, es una opción, tienes 2 opciones. A ver. Primera opción, de acuerdo a lo que establece el SAT. Primera opción, expedir un comprobante como es la 3.2, en lugar de ser un tipo P, es un tipo I. Con la clave 08, si fueron parcialidades, o 09 de tipo de relación. Y haciendo referencia al folio fiscal de la factura que estás cobrando. Pero no es un recibo electrónico de pagos. No es un recibo electrónico. Es como si yo estuviera cobrando. Es un comprobante de la parcialidad. Correcto, el que teníamos que hacer desde antes. En el 32, fracción sexta de la ley del IVA de 2013. Correcto. Ese. Que desapareció. Y que cuando te fuiste al código, en el 29, fracción 7, inciso B, te dijo, por cada parcialidad que cobres con posterioridad, expedirás otro comprobante. Pero eso se quitó, ¿no? Eso se quitó de la ley. Lo dejaron. Está vigente. Pero te voy a decir por qué no lo utilizamos. Entonces, yo quisiera concretar esta parte en que nosotros como contadores, como usuarios de todos esos sistemas, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que recordar y regresar al control interno. Cuesta, pero lo vas a ocupar.
lo vas a ocupar para muchas cosas, ¿sí? Entonces, y después, si quieres ya, ahora sí, nos podremos ir a una parte más técnica. La parte técnica la voy a ver en un momentito más. Te la comento ahorita, en un ratito más. Pero independientemente de eso, la intención de la autoridad es que nosotros cumplamos en julio 2017 a agosto 2018 con lo que debimos haber cumplido desde 2014. ¿Qué era? Que cuando la contraprestación no se pagaba en una sola exhibición, se expidiera un comprobante por cada parcela. Por cada parcela, de acuerdo a IVA, ¿no? Y de acuerdo al Código Fiscal. Y de acuerdo al Código Fiscal. Pero sí lo decía IVA, que es más importante IVA que código, por supuesto, me queda claro. Pero al quitarlo de IVA en 2013, sí, lo dejan en 2014 en el Código en el Fiscal. Código, sí. Pero dice, conforme a las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Reglas que se publicaron hasta 2017, que entraron en vigor en julio. O sea, 3 años que no tuvimos reglas. No tuvimos reglas. Entonces, cuando te pregunten por qué no lo hiciste, no había reglas. Porque estaba esperándote. Correcto. Entonces, de julio 2017 a diciembre, comienza con que prórroga para la obligatoriedad del comprobante con recepción de pagos. Prórroga. Pero en febrero, el SAT da a conocer una nota de interés. Fíjate lo lamentable. Nota de interés. Y dice, si bien es cierto que se prorroga el uso obligatorio del complemento de recepción de pagos, obligatorio, eso es a condición de que por cada parcialidad o pago total que realices con posterioridad a la expedición del comprobante que ampara el total de la operación, expidas otro tipo I, relacionándolo con la factura que cobraste con la clave 0809. O sea, ¿pero es para la versión anterior? no, para todo. Para todo. Entonces, nos obligó a que cuando menos después de esa nota de interés, no ibas a ser obligatorio el tipo P, pero sí iba a ser obligatorio el tipo I. De ingreso. De ingreso. Y la acumulación se dio en el global. Se dio en el global. ¿Sabes quién hizo esto de la nota de interés? Muy poca gente. La respuesta es, ¿estaba realmente obligado a hacerlo? Y esa es la parte técnica que vamos a analizar. Y este comprobante tipo I o nota tipo I, ¿Comprobante de ingresos? comprobante de ingresos, quiero pensar que es el que me soporta el acreditamiento del IVA de esa parcialidad. Si no lo tuviera, ¿perdería No. el IVA acreditable? No, porque el IVA acreditable lo soporto con la factura madre. Pero no había flujo. No había flujo, pero tampoco me dice que deba tener un comprobante por cada parcialidad. Me dice que aunque tenga uno, no pasa nada. Ahora, suponiendo que entra ya el complemento para pagos. ¿Correcto? Si no me lo expiden ¿Correcto? por esa parcialidad cobrada, que al menos me queda claro que debe haber al menos un complemento. Al menos uno, Porque claro. puede ser del 100%, Claro. nada más que no se dio antes la forma de pago, ¿no? Correcto. Y no se pagó al 100%. Correcto. Si no tengo ese recibo electrónico de pago, ¿pierdo el acreditamiento del IVA al no ser deducible? No lo pierdes. Y te voy a dar el fundamento legal por qué no se pierde. A ver. No se pierde porque ese comprobante no sirve para deducir y por lo tanto no sirve para acreditar. ¿Y por qué no sirve para deducir? Porque tenemos disposición expresa en el 27 de renta, en la fracción 7, que habla de que cuando se cause el IVA o se cause el IEPS, debe aparecer desglosado, de manera expresa y por separado. Eso viene en el madre nada más. Y eso viene en el madre nada más, no en el otro. Y el 5 de la ley del IVA, Entonces, con que esté el requisito de la acreditamiento. Entonces, con que esté en el madre y esté pagado. No tengo ningún problema. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos que hace la autoridad. Dice, si no lo tienen, pueden perder la deducibilidad y el acreditamiento. No lo pierdo, porque no reúnen requisitos ese comprobante tipo P, porque recordemos que ese comprobante de pago es el complemento, pero tiene un estándar. Se divide en dos partes. La parte de arriba es el estándar y la parte de abajo es el complemento. Y la parte de arriba dice 000
descripción, pago. No puede ser deducible. Ni puede dar derecho al acreditamiento. Da derecho al momento de acreditamiento, no al respaldo del acreditamiento. Pero juntos otros requisitos adicionales, no solo eso. Muchísimos más, ¿no? Pero, ¿qué tan cuestionable es esto de que tengo que expedir de enero a agosto? Si no utilizo el tipo P de pago, tengo que utilizar otro tipo I. ¿Y eso cuándo lo tienes que...? Lo tienes que haber hecho desde enero. O sea, para tomar la prórroga y empezar en septiembre... Exacto. Es como el CFI de nómina. Ándale. Para empezar el 1 de abril tuviste que... hacerlo con la otra versión. Retimbrar los primeros 3 meses. Aquí no es que sin retimbres. cancelarlos, pero volver a retimbrar lo que ya habías expedido. Correcto, pero aquí no te dice que lo hagas a posteriori, sino que lo vayas haciendo conforme vayas cobrando parcial o total. Nadie ha hecho eso. Nadie ha hecho eso. Aquí el punto es, ¿cómo les podemos ayudar para decirles, no lo hagan ya? Primero. ¿Habría sanción? Ese es el punto. En mi opinión, la autoridad va a querer imponer una sanción. Puede hacerlo. No creo que lo haga por toda la situación que ha estado pasando en torno a todos los comprobantes, prórrogas, etcétera. Y te voy a decir por qué creo que no lo va a hacer. Porque ese aviso o esa atenta nota la quitaron. Por eso creo que no lo va a hacer. Estaba en la página del SAT. Estaba en la página del SAT. Sí, por ahí quieren reformar todo. Correcto. Por eso hablo de la incertidumbre, hablo de que tienes que estar con todas las cartas sobre la mesa. Nos falta hablar de sistemas y nos falta hablar del derecho. En el derecho precisamente estoy. Acabas de comentar algo que es fundamental. ¿Quién obliga a expedir comprobantes? ¿Las leyes fiscales o el código? La respuesta es las leyes fiscales. Y si la ley fiscal te obliga a expedir comprobantes, el código lo único que hace es regular la forma y los requisitos que debe de cumplir ese comprobante. El propio 29 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por los ingresos, por el valor de actos o por las retenciones, se harán en documentos electrónicos. Desde ahí partimos. Entonces, para que este comprobante tenga fuerza legal, primero requiere estar obligado el contribuyente de acuerdo a la ley. Y la ley te dijo, estás obligado a expedir comprobante por los ingresos, no por los cobros posteriores, parciales o totales. Sí, y el ingreso ya se dio en el madre. ¿Correcto? Ese es el ingreso. Yo ya no voy a acumular acá. Correcto. Yo ya acumulé. Sería tanto como decir, acumulas porque le llamas ingreso a la cobranza. Ahora, ¿y en física? Y en física, aunque tú acumulas al cobro, de cualquier forma hay un comprobante que es el del total, el que ampara ese cobro. No importa, ese comprobante ampara el total cobrado o la parcial. Sí, ahí se juntan las dos, pero no tiene que ver. No tiene que ver. Sí, la moral me queda claro, ¿no? Sí, pero cuando cambia la ley para efecto de que expidamos comprobantes por retenciones, que fue lo que revolucionó. ¿Cómo que Carlitos le pago honorarios, yo moral? ¿Cómo que me das FDI? Y ahora yo le tengo que dar otro por el pago y retención. Que la 2754 de la miscelánea me dice, no se lo entregues porque él ya te entregó uno. Pero ¿qué pasa si le pago dividendos? No me das FDI y puede haber retención. Ahí sí se lo expido yo. ¿De acuerdo? Para que ese comprobante fuera legal, tuvieron que cambiar varios artículos de la ley de renta, varios artículos de la ley del IVA, varios artículos de la ley de IEPS y el 29 del Código Fiscal de la Federación. Para que si el impuesto ya venía desglosado, ya no habría constancia. Correcto. Pero cambiaron todos los artículos para obligarnos a expedirlo. Después la miscelánea nos libera como una facilidad. Eso no lo ves en el CFDI tipo P. Entonces, para que ese comprobante sea legal, tienes que modificar renta, IVA, IEPS y código. Y debes decir, obligaciones de los contribuyentes, expedir comprobantes por los ingresos y por los cobros parciales o totales que reciban con posterioridad. Cuando digas eso, le darás legalidad.
Y si el emisor no te manda ese complemento, hay sanción para él, pero habría no deducción para mí. Pero ese documento, como veíamos, cuando lo cambien, sí. Claro. Cuando lo cambien, sí. Ahorita no puede ser, o sea, ahorita lo que pasa es que, hombre, el cliente te está pidiendo el complemento para pagos. Sí, todo esto no es con la finalidad de negarme a hacerlo, sino recomendar que la autoridad nos dé certeza jurídica y modifique la ley. Tenemos que estar preparados para hacerlo, es evidente. No se trata de cuestionar para que no cumplas. Sí, no somos tontos, pues obviamente el cliente va a ser el que obviamente sea el que tenga la autoridad sobre el proveedor, porque si no le va a dejar de comprar. Claro, pero también tener elementos. Me sirve para lo siguiente. Estábamos hablando del comprobante del tipo I, otra vez por cada parcialidad o cobro total, en lugar del tipo P por la prórroga. Y no lo hice. Esa era la pregunta. A ver. ¿Dónde se fundamenta el comprobante de la parcialidad? En el 29A, fracción 7, inciso B. Pero en mi opinión es ilegal, porque el propio 29 te dijo que cuando la ley te exigiera, te impusiera la obligación de expedir comprobantes, el código te iba a decir en qué forma, y el 29A comienza diciendo, los comprobantes a que se refiere el artículo 29 deberán reunir los siguientes requisitos. Y de repente te dice, expídele otro comprobante por el cobro parcial. Espérame, es que la obligación no es para la expedición. Correcto, es para el requisito que debe tener. Correcto. Es ilegal. Es ilegal. Si me vienes a pedir ahorita, dámelos y de enero a agosto. Estoy obligado. No estoy obligado. Entonces, esa es la parte que se combina con contabilidad, el derecho común, y luego tenemos un tercer problema, sistemas. Ese es otro problema, porque todo lo que estamos tú y yo diciendo, desde el punto de vista control interno, derecho común, viene el sistema y me dicen a mí, el sistema no permite que hagas eso. Entonces, tienes que entender que el sistema, estoy de acuerdo en que tengamos algunas circunstancias por las cuales me adapte al sistema, pero algunas otras creo que el sistema debe adaptarse a las necesidades del usuario. ¿Y de la ley? Claro. Mira, en un curso me decía una contadora, nosotros no podemos hacer lo que tú dices, porque el sistema viene de Dinamarca, viene de la India, y yo no puedo cambiar el sistema. Le digo, mira, a nivel mundial existe el tema BEPS, el tema factura electrónica, y cada país lo está regulando de diferente forma. Para eso de transferencia. Correcto. Y cada país sabe que tiene una legislación que cumplir. No me puedes venir a decir que India no lo entiende y que India dice ahora se hace como yo digo y nada de CFDI, porque en India no existe el CFDI. Cuando el ingreso se obtiene de fuente mexicana. Correcto. Entonces, tienes que adaptarme tu sistema, claro, a la legislación mexicana, a lo que tenemos obligación de cumplir. Y tú eres contribuyente aquí. Entonces, cumple con lo de aquí. Entonces, muéveme tu sistema. Porque, oye, el sistema no puede cancelar. ¿Por qué no? Porque el sistema si cancela, porque hay error, no puede, porque te pide la entrada al almacén. Bueno, entonces tu sistema tiene que contemplar un inventario virtual. Entonces, es cuestión de que platiques con... ¿Ya platicaste con sistemas? No. Conclusión, la comunicación, el control interno. Adaptar la obligación legal a la parte de tecnología. ¿De tecnología? Operativa. Ayúdate de la tecnología. Claro. Pero imagínate, tengo dudas con el SAT y luego voy a mi sistema y me lo hace al revés. Pues, ¿a dónde voy a llegar? Entonces, tienes que adaptar. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahorita en estos 4 días? ¿Ya? Si no va a haber la prórroga, ya lo de la cancelación, hay un procedimiento
que se puede cancelar el comprobante sin aceptación del cliente. Otro con aceptación será a través de una solicitud en la página del SAT. En buzón tributario, ¿no? Yo en la página del SAT y tú como receptor en buzón tributario te van a notificar. ¿Y ya? Pero son 3 días naturales, ¿verdad? 3 días hábiles. ¿Hábiles? Hábiles, sí. Hábiles. Y otra duda. Si mi cliente me paga parcialidades durante el mes, ¿le tengo que expedir uno por cada parcialidad o puedo esperarme a que me termine de pagar para darle un solo complemento? Si es del mismo mes y del mismo cliente, puede ser uno solo. ¿Eso cuánto tiempo tengo? ¿Los 10 días? Tengo a más tardar el día 10 del mes siguiente. Ahí sí natural. Ahí sí natural. El día 10 del mes siguiente, día natural. Ahí sí. Si viene de la misma cliente y del mismo mes. Y se va abonando a ese comprobante madre. Así es. Así es. Y si me lo pide por cada pago, se lo hago por cada pago. Al cliente hay que consentirlo, ¿verdad? Ahí vas con otra situación en la comunicación con el cliente. Okay. Lo quiero por cada pago. Ahora, facturas 3-2 cobradas ahorita en septiembre. Opción, un tipo I sin complemento. Un tipo I sin complemento. O un tipo P con complemento. Yo recomiendo ya tipo P. Aunque sea la 3-2. O sea, ¿puedo hacer un recibo electrónico de pago con 3.2? Sí, claro. Sí. Sin problema. Es una versión 1.1 con 3.2. Una versión, exactamente. 1.0 con 3.2. Perdón, 1.0 con 3.2. Es que ya estoy de punto cero, padre. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué hora es? No, pues 4.7. ¿no? Año, mes, día, hora, minuto y segundo. Correcto. Eso. Oye, Paco, ya antes de irnos, obviamente no va a haber prórroga, pero sería una propuesta interesante de hacer aquí en este programa, pues que modifiquen la ley, ¿no? Para darle certeza jurídica. Pero que los que nos ven o los que nos escuchan sepan que hay elementos de defensa, ¿no? Esa es mi intención, claro. Que la autoridad debe entender que esto es, como tú bien dices, vamos a irnos preparando. Ahorita no haya sanciones, ¿ya? Espérate hasta... Échalo a andar sin sanciones. Ayúdanos. Escúchanos. Modifica. ¿Qué pasó con el 3.3? Tú y yo lo vivimos. Nos escucharon en muchos foros. Sí, muchos foros. Y empezaron a cambiar algunas cosas. Falta, pero ahí vamos. Yo te digo, ¿qué va a pasar qué pasa, por ejemplo, en el factoraje financiero? Qué buena pregunta. Porque pues se libera todo ese tema y luego ¿a quién le pido el complemento? Correcto. Es bien si yo ya no tengo el comprobante madre, yo ya no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un caso único. Sí, que ahí el emisor cambia, ¿no? Cambia, exactamente. Yo te expido el comprobante a ti, pero en ese momento en que yo te expido el comprobante a ti, yo no te cobro a ti, porque vendo la cuenta por cobrar. Correcto. Y le cobro a la empresa de factoraje con el descuento. Sí, señor. El tipo P, en ese momento yo se lo voy a expedir a la empresa de factoraje. Así es. Y con 2 nodos, el nodo que es cómo me paga y el nodo la compensación con el interés o aforo que me cobra. Pero cuando tú vas a pagar, con el descuento, pero cuando tú vas a pagar tu cuenta por pagar que tenías, tú ya no me la vas a pagar a mí, se la vas a pagar a la empresa de factoraje y quien expide el comprobante es la empresa de factoraje. O sea, tú vas a tener un comprobante expedido por una persona por la operación y un comprobante expedido por la empresa de factoraje por el pago que le hiciste. Ese es el cambio que hay en factoraje. Único. Caso único. Híjole, pues qué maravilla, caray. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecer aquí Al contrario. al maestro Francisco Cárdenas, que además de tener una amistad, siempre es un agasajo, la verdad, estudiar contigo. Gracias. Aprendo muchísimo. Y qué mejor que aprovechar este tema porque nos quedan pues ya muy pocos días y tenemos que estar listos para evitar sanciones o para buscar una defensa o para darles seguridad, certidumbre. Yo creo que pudiera ser una propuesta de este nuevo gobierno, ¿no? Claro. Arreglar todo este
pues no cochinero, no le llamaría, un desorden, darle un poquito más de certeza, una claridad para que el contribuyente, no obstante, no tiene alternativa porque ya pues, simplemente estamos en una economía pues, digital y todo el rollo, pues esta transición sea lo más transparente, certeza, Pues sí. certera y más sencilla. mucho más sencilla. Entonces le vamos a dar un reconocimiento aquí Gracias, Carlos. al buen Paco porque aquí estuvo con nosotros y yo no quise dejar pasar la oportunidad de invitarlo. Él también, Gracias. él es parte importante de GBA y él ahora sí que nos hizo el favor de estar aquí, ahora de este lado con toda su expertise sobre este tema. Entonces muchísimas gracias, Paco. Al contrario, Carlitos. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos de ustedes. Gracias, amigos. Y nos volveremos a ver en otra emisión más aquí de sin duda, pues uno de los mejores fiscalistas de este país. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.